Paz y bien, hermanos y hermanas de las pequeñas comunidades cristianas católicas de Panamá. Un gusto saludarles nuevamente desde hace un tiempo atrás. Sin embargo, siempre los he tenido en mis oraciones y siempre han estado presentes cada uno de ustedes. Ahora que estamos celebrando la Pascua, quiero también felicitarles por este camino pascual que hacemos cada uno de nosotros en nuestras pequeñas comunidades cristianas católicas. Quisiera compartir con ustedes, en primer lugar, el gran don que recibimos nosotros de la pequeña comunidad, que es prácticamente lo que Jesús también vino a instaurar, esa pequeña comunidad de discípulos y discípulas, una comunidad discipular, y en ella nosotros vemos pues la importancia que tiene la pequeña comunidad para la gran comunidad parroquial, diocesana o universal. Esta pequeña célula que está a la base, que está en el barrio, que está en la zona, que está en la cuadra, que está allí, ahí donde Dios también se mueve, en esa iglesia doméstica que es el hogar también de cada uno de nosotros. Y la importancia que tiene esta pequeña comunidad hoy en día es porque Jesús ciertamente la instauró. Jesús, cuando anunció el reino de Dios, según el evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 1, Jesús anuncia que el reino de Dios ya está presente en medio de nosotros y pide a todos la conversión, porque Dios ya está en medio de nosotros. Y lo primero que Jesús pide entonces es la conversión. Jesús también ora al Padre, recordemos nosotros, y baja del monte y llama a los que él quiso para que estuvieran con él. Nos dice siempre el evangelista Marcos. Y eso es nuestra pequeña comunidad cristiana católica cuando nosotros hemos recibido de parte del guía la visita y nos ha dicho en nuestra casa: has sido llamado por Jesús a ser su discípulo, ¿quieres pertenecer a esta comunidad de discípulos? Y nosotros hemos dicho que sí. Y hemos comenzado entonces un camino, un caminar desde aquella tarde de información o noche de información, donde nos pusimos de acuerdo el día y la hora en que juntos íbamos a conformar esta comunidad de los discípulos y discípulas de Jesús. Y vemos nosotros entonces que uno de las características de esta pequeña comunidad cristiana católica es la conversión. Nos llama a esta comunidad discipular a entrar en un aprendizaje, en un camino de conversión. Un camino de conversión que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Y por eso estas 144 reuniones que nosotros tenemos en los 3 años, vamos siendo educados por Jesús, siendo formados por Jesús a pertenecer a esta comunidad de sus discípulos y discípulas. Por eso también los obispos en Aparecida, ellos en el documento de Aparecida, en el 365, pues nos anima a que nadie y ninguna persona hoy en día puede expulsarse así de entrar decididamente con toda su fuerza en los procesos constantes de renovación misionera y abandonar pues estructuras caducas que ya no favorecen esa transmisión de la fe. Y nosotros realmente en la pequeña comunidad cristiana católica recibimos la transmisión de la fe del testimonio de los guías, de aquellos hombres y mujeres que han dicho sí a Jesús y han entrado en este camino de conversión, como nos dicen los mismos discípulos, apóstoles y obispos en Aparecida en el 366. La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de vida. Aquí entramos todos, presbíteros,
religiosos, religiosas, laicos, laicas. Estamos llamados todos a asumir una actitud de permanente conversión pastoral que implica realmente la escucha con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Apocalipsis 2:29. A través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. Así nos dicen nuestros obispos en Aparecida, en este documento, en el 366. Y es que la conversión realmente se nos presenta a nosotros como un desafío personal, y no solo personal, sino también pastoral. Es pasar realmente de una religión natural, la cual todo ser humano pues lleva en su corazón, en su alma, el anhelo de algo trascendente. Esa es una religión natural, pero ese estilo de una religión natural precisamente es lo que necesita ahora el cambio, la conversión a pasar a ser discípulos de Jesús. Y es lo que nosotros aprendemos en las pequeñas comunidades cristianas católicas, en esas 144 reuniones en los 3 años. Ahí tenemos nosotros esa experiencia con Jesús, como la tuve yo con ustedes, cuando estuve con ustedes hace 5 años atrás. Hemos participado de la escucha de Jesús a través de la palabra de Dios y también del testimonio de cada uno de ustedes, cuando compartíamos lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros, y esas invitaciones a la conversión que semana a semana recibíamos de la escucha de la palabra de Dios. Y ciertamente después de los 3 años, pues ya no somos los mismos. Contando siempre con mi testimonio de pastor también, después de esos 3 años con ustedes, ya no es lo mismo. Ya es la búsqueda realmente de esta pequeña comunidad y de estos discípulos y discípulas de Jesús, que son pues el cuerpo de Cristo. Y allí hemos, juntos, laicos y pastores, hemos encontrado ese camino de la conversión, que es una conversión constante en nuestra vida. Y allí en la comunidad, pues nos encontramos nosotros esa riqueza, esa escuela de puertas abiertas, esa escuela de la misericordia, de la compasión de Dios que hemos aprendido como discípulos de Jesús. También hemos aprendido a celebrar nuestra fe en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, que celebramos semanalmente el día domingo, Día del Señor, y todos los sacramentales, como ustedes saben, como son las procesiones, como son las devociones, las novenas, el agua bendita, el Santo Rosario, el Vía Crucis. Todos esos son sacramentales en los cuales nosotros celebramos nuestra fe. Y también vamos creciendo en esa fe. Esa fe pues tal vez tan en semilla que la recibimos el día de nuestro bautismo, y que a partir de esa pequeña comunidad, esa semilla pues ha venido germinando y ha venido también dando frutos. En ese es el crecimiento de nuestra fe, que lo hacemos también semanalmente, cada reunión que tenemos en nuestra casa, en nuestras casas, y al mismo tiempo en los retiros espirituales, esos 6 retiros que recibimos, 2 cada año en Cuaresma y en Adviento, esa peregrinación mariana que tenemos anualmente, y la cena pascual, que también nos reunimos nosotros para poder recibir ese crecimiento, ese conocimiento de las bases, del fundamento de la Eucaristía, Cena del Señor. Allí entonces es lo que nosotros pues nos impulsa, después de aquella experiencia de ser enviados, que se nos puso el traje nuevo y somos enviados por el Espíritu Santo
como apóstoles a formar también otras comunidades. Recordemos que si nosotros pues tenemos el Espíritu Santo, pero si nosotros no nos dejamos guiar e impulsar, renovar y purificar por el Espíritu Santo, también se puede apagar en nuestra vida. Estamos nosotros entonces invitados, después de esa experiencia de estar con Jesús, a ser enviados ahora y conducidos e iluminados con la fuerza de la resurrección, la fuerza del Espíritu Santo. Por eso pasar también de la pequeña comunidad de estar con Jesús, para nosotros resulta también escandaloso y resulta también para nosotros como quedarnos huérfanos, quedarnos aparentemente sin Jesús, podríamos decir. La misma experiencia de los discípulos fue a partir de Pentecostés, a partir de la resurrección de Jesús, 50 días después, que significa una nueva forma también de poder encontrarnos con Jesús, a través del salir de nosotros mismos, salir de nuestro egoísmo, salir de nuestro confort, salir de nuestro nido estando con Jesús, bien cuidadito, cada semana. Ahora el Señor nos impulsa a través de su Espíritu a la misión para que otros también puedan tener esta misma experiencia de ser discípulos y discípulas de Jesús. De tal manera que esa pequeña comunidad, después de los 3 años, queda preparada y enviada a anunciar esa pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es ese proceso de conversión, que es esa pequeña comunidad cristiana, que es la vocación siempre de una conversión constante. Esos 3 años de conversión en la comunidad nos enseña que la conversión es permanente. La conversión no es solamente una primera conversión. Hay una conversión primera que es precisamente esa, cuando sentimos ese llamado de Jesús y y damos un paso. Esa es una primera conversión cuando le decimos sí al Señor. Una segunda conversión, un poquito en otro nivel, es precisamente la escuela de la obediencia, de hacer la voluntad de Dios. Esa conversión no es fácil. Y recordemos nosotros en nuestra pequeña comunidad cómo dábamos testimonio de que nos costaba hacer la voluntad de Dios. Pero cuando la hemos hecho y hemos dado ese paso, hemos sentido la paz que viene de Dios. Y una tercera conversión, y que siempre será nuevamente y constantemente, es la del envío. Esa tercera conversión, pues, no es fácil. Si en la primera llamada muchos son los llamados y pocos los elegidos, la segunda llamada muchos también se quedan en la comunidad. Muchos se quedan también instalados y muchos vuelven a su religión natural. Y los que perseveran con Jesús son aquellos que, como la vid, están conectados al sarmiento, es decir, a la savia que es Jesús. Y estos son entonces los que son enviados, y ahí viene otra conversión, la de el salir del cascarón, salir del egoísmo, salir de la comunidad de nosotros mismos. Y entonces el Señor nos lanza con el Espíritu, nos impulsa realmente hasta dar la vida también por el reino de Dios. Entonces somos una comunidad de enviados. Queridos hermanos, les exhorto realmente a dejarnos guiar por el Señor. Para mí ha sido, después de los 3 años de la pequeña comunidad, de la primera, estuve con ustedes los 3 años y he sido enviado a Nicaragua. Aquí yo les quiero compartir que me dejé conducir por el Espíritu, y esa manera es fecunda porque aparece lo inesperable y lo que impensable para nosotros.
después de estos años aquí en Nicaragua, comenzamos la misión de hacer nuevas pequeñas comunidades cristianas católicas. Les doy el testimonio que ahora son 20 y más comunidades pequeñas cristianas católicas, donde hay hermanos que han perseverado, digamos, en un 95% de estar semanalmente en la pequeña comunidad cristiana. Estoy muy alegre de ver la acción de Dios, cómo es, en lo impensable, en lo imposible. Ahí el Señor se hace camino incluso en las turbulencias de las aguas. Jesús hace el camino y es el testimonio de estas 20 y más comunidades. Hay comunidades que este año cierran sus 3 años, hay otras que llevan 2 años, otras llevan 1 año, otras llevan meses y otras que están solicitando. Eso es una riqueza fecunda del Evangelio. No es mía. Ustedes saben cómo cuesta tener una comunidad o 2 comunidades en una parroquia. Y aquí, hermanos y hermanas, 20 comunidades. Lo que yo he aprendido es que el Señor va delante de mí. Y yo solo estoy viendo la acción de Él. Y en ese sentido, pues, doy testimonio que Jesús está vivo, está en medio de nosotros. Y solo falta, pues, que nosotros podamos lanzarnos, porque Él realmente nos necesita a nosotros. Necesita nuestra voz, necesita nuestra garganta, necesita también de nuestro convencimiento personal, necesita que nosotros también lo expongamos a Él. Necesita de ti y necesita de mí. Los exhorto, hermanos, a no quedarnos encerrados. Tenemos que salir en la Pascua. Y precisamente es ahora que vamos a hacer la cena pascual, estamos en la cena pascual, estamos en esta celebración que a nosotros pues nos ayuda a reconocer que la Eucaristía que nosotros hoy vivimos, pues la misa, Santa Misa que nosotros llamamos, pues no la hizo Jesús, pero se funda en aquella última cena, la cena judía. Es la que Jesús realmente hizo, que estuvo con sus discípulos, estuvo con los 12. Y ahí entonces se fundamenta nuestra Eucaristía, donde Jesús se quedó vivo y presente en alma, cuerpo y divinidad para siempre. Cuando Jesús dice en aquellas palabras del evangelista Juan, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por muchos. Hagan esto en memoria mía, dice, y siempre que lo hagan, háganlo en memoria mía, dice Jesús. Y es lo que hacemos. Y tomó el cáliz y dice, esta es la copa de la bendición. Y esta ya no es solo vino, sino que Jesús la transforma en su propia sangre. Esta es la sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y eso Jesús lo hizo en la última cena, y la cena que hizo fue la cena judía. Por eso cuando nosotros vamos y estamos en la cena pascual y hacemos pues lo que Jesús también hizo, también ahí recordamos que Jesús se quedó para siempre en el cuerpo y en la sangre, en el pan y en el vino, convertidos a través pues del presbítero, del sacerdote que cambia, transforma, no por él mismo, sino por gracia de Dios, aquel pan y aquel vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y eso nos ayuda a nosotros realmente a mantenernos unidos con Jesús, en Jesús, a través pues de la Eucaristía. Hermano, ánimo. Estoy pues muy contento de saludarlos y que ustedes también están celebrando la Pascua con todos los hermanos, con mucha alegría, con mucho gozo. Y un saludo pascual a cada uno de ustedes.
que sigamos realmente orando unos por otros, y estoy siempre pues para servirles. Siempre cuenten con mis oraciones, y como dice Jesús y como dice también la cena judía, hoy aquí, mañana en Jerusalén. Paz y bien.